Bienvenidos a VA, gracias por asistir al Design Wednesdays, otra vez más. Bueno, bienvenidos de tarde porque la verdad que con el buen tiempo que hace cuesta a veces encerrarse, pero bueno, creo que el tema merece la pena. Muchas gracias a Juliana Iglesias por venir hoy a contarnos su experiencia con este proyecto tan interesante. Bueno, el origen de esta charla es porque parte de las personas de las mujeres que entrevistó Juliana eran parte del equipo de BBVA y claro, se compartió todo el equipo porque la verdad que se hizo bastante viral dentro de los chats internos. Y claro, ya menos yo personalmente me parece tan interesante que empecé a leer el resto de las entrevistas. Y creemos que es un proyecto que no solo es interesante porque parte de las personas que conocemos han sido entrevistadas, sino porque es muy inspirador y creemos que puede ser muy relevante para el resto de la comunidad de diseño. O sea que muchas gracias y con muchas ganas de escucharte. Gracias. Bueno, para que los que no me conocéis, yo soy Ju Iglesias, soy researcher y actualmente trabajo en una empresa llamada Solera. Muchos de vosotros no la conozcáis porque es una empresa que no es muy conocida en el mundillo, pero en el mundo de la automoción somos la bomba y ahí soy un poco Willy Fogg, Carmen Sandiego del research, porque es una empresa que está en muchos países y por ello pues viajamos mucho el equipo de research. Tenemos mucha suerte de que nos den presupuesto para viajar y para explorar el mundo de los coches y los camiones. Hace un año yo publicaba esto, que no se puede leer muy bien, pero que es un anuncio de que va a empezar a entrevistar a mujeres que me inspiraron en el sector, otras researchers. Es solo como un teaser de qué va a pasar en las siguientes semanas. Y lo que no sabéis es que cuando estaba con mi amiga María en una cafetería y había terminado el post y lo publiqué, ninguna de las personas que yo había contestado muchas me habían dicho que sí, pero ninguna me había mandado la entrevista todavía. O sea que aquí fue un salto de fe total a las chicas que yo había contactado y que yo sabía que iban a contestar. Entonces, pues fue el principio. Pero, ¿cómo surgió esta idea, no? Yo estaba de cañas con unos amigos del sector que estaban hablando de montar un meetup y estaban hablando de que necesitaban a alguien de research, que querían a alguien de research. Y entonces surgieron muchos nombres y todos eran de hombres. Y fue como... y yo dije, ¿y por qué no habéis pensado en ninguna mujer? Y la respuesta fue, es que ese día Maritza no puede. Y vamos a ver, Maritza es como una súper inspiración para mí, fue mi profesora y para mí es como un hito del research en nuestra comunidad, pero Maritza no es la única researcher que hay. De hecho, yo estaba en la mesa, pero bueno. Y no solo yo, pero muchas amigas de las que conocí a estas personas son researchers. ¿Y por qué no tenemos, no los tenemos en mente? Y entonces me quedé con rum rum. Y el problema es que yo no me callo, porque tenemos la idea de que no hay mujeres en los eventos de tecnología por un motivo o por otro, pero si vemos que no hay una mujer en un panel, ¿por qué no hablar? César Astudillo, que hoy por un tema familiar no pudo venir, me ha dado autorización para relevar, para poner esa conversación aquí, pero ese es solo un ejemplo. Cuando César puso que iba a dar un curso de diseño estratégico, a mí me parece tremendo, pero he visto los profesores eran todo hombres. ¿Por qué todo hombres? Y César mismo admite, ¿no?, que por prisas, por sesgo, por patriarcado internalizado, acabó que no había invitado a ninguna mujer y ese mismo día por la tarde rectificó y ha añadido una profesora a su curso. Entonces, ese paréntesis es, no nos callemos. Si vemos que es un all-male panel, llamemos la atención. No siempre la gente se lo toma tan bien como César, pero la mayoría de las veces sí, y así empujamos un poquito a más mujeres hablando. Porque somos como los Fab Five, y los que no habéis visto Queer Eye, por favor, con una cajita de Kleenex,
hacer un binge de las 3 temporadas que hay, somos muchas. Y cada una de nosotras tiene herramientas distintas. Hay researchers que son más de consultoría. Hay researchers que son de empresa grande, de empresa pequeña, que trabajan en producto, que trabajan en una startup, que hacen freelance, que trabajan más con diseño social. Hay muchos tipos de researcher. Y como mis queridos alumnos pueden constatar, a ellos siempre les decía que no hay una manera de ser research, porque hay muchas maneras diferentes de hacer y hay un set de herramientas y metodologías. Entonces, somos muchas y estamos aquí. Entonces, yo empecé a dar vueltas de cómo podría dar visibilidad a estas compañeras para que en la próxima mesa de cañas, hablando de un meetup, no venga solo Maritza en la cabeza, venga Maritza y muchas otras. Y en esta época yo había leído un par de entrevistas que había hecho una chica americana y me gustó mucho el formato. Y entonces yo he decidido contactar a algunas mujeres que yo he compartido de cierta manera mi trayectoria con ellas y ver si sonaba la flauta, ¿no? Si les gustaba un poco el formato, qué les parecía, y entonces mandé ese email, que el English version below es porque también mandé un email a una ex compañera de trabajo que está en Estados Unidos, y he dado muchas vueltas mientras estaba escribiendo ese email, muchas vueltas, y al darle a enviar era como, uff, y si nadie me contesta, ¿no? Fue como un poco ese miedo de, ¿y si les parece una tontería? ¿Y qué hago, no? Me he sentido así un poco tal, pero vamos, que ya lo había enviado, ya está. Y luego empezaron a llegar las respuestas. Contacté con 12 mujeres diferentes, 10 me han contestado, de las cuales 3 por temas que habían dicho que sí, por temas de curro y de vida, no tenían tiempo para responder las preguntas, que me parece perfecto. Las 7 entrevistas, las 7 valientes que me han contestado, y ahora, no sé si habéis visto, pero este mes he publicado una entrevista nueva con otras 3 researchers de Brasil. Está todavía en portugués, cuando a mí me dé la vida voy a intentar traducir al inglés, pero ese fue el resultado. Y cuando empezaron a llegar las respuestas, pues me sentí bastante bien. Y entonces, vale, ya tengo gente que está dispuesta a participar. ¿Cómo lo llamo? Entonces, otra vez hablando con María, estuvimos haciendo como un brainstorming de cómo podríamos nombrarlo, y María sugirió el nombre de Researcher y a mí me gustó bastante, entonces fue el nombre con el que me he quedado. Y ahora solo quedaba hacer preguntas. Y claro, porque yo había mandado el email un poco a lo loco y no había pensado, vale, ahora tengo que preguntarles cosas y les voy a entrevistar. Y entonces empecé a pensar cómo podría hacer esas preguntas y quería que fuera algo corto, algo divertido, algo donde la gente pudiese aprender, sobre todo porque yo no quería preguntar cómo es ser una mujer en el research, porque yo creo que los eventos de Women in Tech son muy importantes, pero tener a mujeres en tecnología es mucho más importante. Las dos cosas son muy importantes. Y yo quería que estas mujeres estuviesen hablando de su craft, de qué es su trabajo en research. Entonces, por eso he tenido cuidado un poco con las preguntas en ese sentido, que hablara bien de qué es lo que hacen. Y es que eso en castellano lo intenté traducir, pero no me ha salido, entonces en inglés. Y entonces la primera publicación fue la entrevista de María José, que mi compañera, que hoy no puede estar aquí porque está en Toulouse comiendo un croissant. Y claro, los nervios, ¿no? ¿Va a tener aceptación? ¿No va a tener aceptación? ¿Cómo va a ser todo eso? Y
Y la verdad es que en el momento que empecé a publicar, la gente empezó a compartirlo. He visto que sí que le estaba gustando a la gente y tuvimos una gran aceptación. Lo bueno de publicarlo en Medium es que te dice la gente que abre el fichero y la página y la gente que de verdad se la lee. Y bueno, ha dicho que más de 4.000 personas han leído las historias, quitando a las chicas brasileñas que ha añadido ahora este año. Entonces, para mí eso fue la mejor parte, ¿no? Dar un poquito a conocer las historias de todas esas grandes mujeres que me rodean y darles voz y ver que ha llegado tan lejos. Además, elegí que fuera en inglés para que no quedase solo en nuestro mundillo de España, pero que se pudiera ir más lejos. Y la verdad es que estaba muy, muy contenta con el resultado, ¿no? Y luego hay siempre una historia graciosa en todas esas cosas, que fue una persona de marketing de una empresa que me contactó y me dijo: pero ¿por qué a nosotros no? Yo veo que otras empresas están representadas en tus entrevistas y nosotros no estamos representados. ¿Por qué nosotros no? Y yo, la primera cosa que sentí fue: ostras, hay una mujer que yo conozco en esa empresa que me olvidé de ella. Y entonces corrí a su web para ver quién era, que yo me había olvidado porque me sentía ahí con mucha vergüenza. Y tenían 2 researchers, hombres. Entonces, pues vosotros no, lo siento. No tengo nada que hacer. Creo que no han pillado muy bien. Bueno, todo eso es muy bonito, pero las entrevistas van de ellas, entonces voy a hablar un poquito de las entrevistas, ¿no? A ver, si alguien aquí no ha leído las entrevistas de Researcher, os recomiendo mucho, más que Queer Eye. Y también, si queréis coger Kleenex, a lo mejor alguien se emociona, pero todas las entrevistas, todo lo que dicen las chicas me parece muy interesante, pero he seleccionado un cachito de cada una, porque no voy a leer todo aquí para vosotros, de cosas que me parecen interesantes y que me gustaría puntualizar, que se lo comentaba a Sonia antes. Para mí fue un ejercicio muy bonito dar ese paso ahora, un año después, de releer las entrevistas y ver lo que hemos hablado, y entonces algunas pinzas de cosas interesantes que he visto, ¿no? De María José, he elegido la respuesta a la pregunta de cuáles son los obstáculos que se encuentra en su día a día en el research. Básicamente porque ella habla de lecciones que ha aprendido, y yo sé qué historia hay por detrás de eso, y es que ella fue a Estados Unidos con la empresa en la que estamos actualmente, y en el screener que han dado a la agencia para reclutar usuarios habían preguntado: ¿tenéis experiencia trabajando con camiones? Y decían que sí, pero en el final del screener también decían: te damos $300 por la hora de entrevista. Entonces ella llegó ahí y la gente no tenía experiencia trabajando con camiones. Ella siempre dice mucho, ¿no?, que teniendo el objetivo del research en la cabeza siempre puedes sacar información valiosa, y hemos sacado mucha información de este research, pero la lección que dice que aprendió es la de prestar atención a los detalles, revisar bien cuando haces, sobre todo si es un research internacional, que estás en un país a lo mejor que no hablas el mismo idioma o lo que sea, ¿no? Estás ahí a veces con un traductor, no sabes muy bien qué hacer. Revisa el screener, revisa con la agencia muy bien que te ha reclutado si esos usuarios de verdad son los que necesitas, y también deja bien cerrada la agenda y comparte con las personas que te van a acompañar a hacer research una semana antes, para que se puedan preparar, para que puedan entender. Nosotras, María José y yo, lo que hacemos mucho es mandar vídeos de research que hemos hecho en el pasado que son parecidos, para que tengan una idea en la cabeza de: vale, esto es lo que queréis, ¿no? Entonces, esa respuesta de María José me ha parecido muy interesante. De Damaris he elegido la misma pregunta porque Damaris
habla de cómo lleva la metodología y el conocimiento de diseño a la disciplina de Global Health, que no está muy familiarizada con ese tipo de metodologías, y cómo eso crea una oportunidad, ¿no? de también de pensar un poco en tu trabajo y también usar las metodologías para crear mejores outcomes. Que una cosa que que hablamos con Damaris mucho es que el outcome no tiene por qué ser una pantalla, y podemos usar un montón de las metodologías y de las técnicas que tenemos en research, pero que el outcome no hace falta que sea una pantalla, ¿no? Que hay mucho más allá. Mayus, Mayusita, me gusta mucho lo que dice de cómo ve el futuro del research, porque Mayus habla del futuro y de los nuevos retos que van surgiendo, como vamos evolucionando como sociedad, no solo la parte tecnológica, pero también el envejecimiento de la sociedad. ¿No? Y ese es un reto que creo que tenemos que tener bastante en mente, porque nosotros estamos diseñando cosas que van a afectar nuestro futuro. Pero también, cuando hablamos de los objetivos de research, están basados se puede categorizar de 4 formas, ¿no? Los internos y los externos. Los externos siendo conocer a los demás o validar un diseño, los internos medir como analítica y cosas así, y también conocernos a nosotros mismos. Y Mayus habla de eso, ¿no? De que el research puede ser, se puede aplicar dentro de las propias empresas y mejorar el ambiente de trabajo. Creo que ahí es un área del research que estamos fallando un poquito. Yo hace unos años trabajé en una empresa donde estaba haciendo service design interno para esa empresa, para intentar rediseñar los flujos y tal. Luego ese proyecto no llegó a ninguna parte, pero hemos aprendido muchísimo de cómo podríamos hacer con que mejorase la eficiencia y de comunicación entre equipos, y creo que merece la pena reflexionar un poco en eso, ¿no? De que a veces tenemos que parar y tenemos que mirarnos a nosotros mismos, mirar a nuestra empresa, nuestra dinámica. Muy pocas empresas se pueden permitir hacer eso hoy día porque prisas y tal, pero como lo puntúa Mayus, podemos construir mejores ambientes de trabajo y más diversos. Que atención, la diversidad no es contratar a 2 juniors mujeres y decir, es que tenemos mujeres en el equipo. No, la diversidad es poner a estas personas también en el nivel de lead. La diversidad es contratar a personas con discapacidades, contratar a personas de minorías dentro de tu sociedad. Eso es diversidad, no es solo tener ahí el token, ¿no? Grace, a mí me gustó mucho lo de en el qué consejo darías a alguien que está empezando, porque Grace refleja algo que todas hablan mucho en esta pregunta, que es la parte de leer, leer, leer y seguir curioso, ¿no? Nunca dejar de aprender, nunca dejar de buscar cosas nuevas. Y yo creo que eso es, para nuestra profesión, es súper importante, sobre todo porque el research en diseño, desde mi punto de vista, está construido bebiendo desde muchas fuentes, ¿no? Hay psicología, de hecho, hay muchos psicólogos como yo, hay de antropología, hay muchos antropólogos, hay de sociología, hay de todo, ¿no? Y leer y buscar nuevas formas de ver la investigación es súper importante y nos aporta muchísimo, enriquece mucho nuestro trabajo. Y otra cosita que habla Grace es de si no hay una oportunidad para hacer research en tu ambiente de trabajo, créalo. Y yo trabajando de diseñadora de interacción, porque no siempre he trabajado solo haciendo research, he tenido que buscar ese hueco, ¿no? He tenido que vender el research, vender la importancia, traer ejemplos, o incluso hacer un research de guerrilla, porque muchas veces no tienes la oportunidad de ir fuera, pero haces un par de búsquedas en Google, lees un poco más y ya vas un poco más informado. No digo que Google sustituya a los researchers, pero que tengas la posibilidad de tomar las decisiones de manera más informada, ¿vale? De Irene,
Me gusta la parte de cuál es el valor del research, porque Irene puntúa muy bien que las metodologías Agile y Lean pueden un poco matar el research más en profundidad, ¿no? El foundation of research que se dice. A ver, yo trabajo en una empresa Agile donde hacemos sprints de 2 semanas con Jira y con todo eso, pero el research no es una tarea de 2 semanas. El research es una tarea larga que tú puedes romper en tareas de 2 semanas, pero el research va mucho más allá de ver si ese botón es verde o es azul para el usuario, ¿no? El research ayuda a desarrollo, el research ayuda a los managers a tomar decisiones estratégicas. El research es un paso mucho antes de la decisión del color del botón. Entonces, lo que puntúa Irene me parece bastante importante, de que, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía Grace, de buscar nuestro espacio de research, también es buscar que ese espacio pueda vivir y convivir con estas metodologías que están existiendo ahora mismo. Memi también habla un poco de... ¿Alguien quiere hablar? Con Memi también hablo del futuro de research, porque Memi habla sobre la cantidad de datos que producimos como researchers. Sobre todo cuando trabajas en producto, empiezas a generar una cantidad de datos y una cantidad de información y un analytics, y luego viene un usability testing y tienes focus groups y tienes entrevistas y tienes una cantidad de datos abrumadora, y esos datos tienen que estar bien analizados. Porque si tú coges los datos que te sale de un Google Analytics o un Hotjar y no los analizas bien, la gente los puede interpretar de una manera equivocada. Y las decisiones que se toman son equivocadas. Entonces, Memi lo puntúa muy bien de eso, ¿no? Que vemos a diario ejemplos en los periódicos de las fake news y cómo la gente pues pone una gráfica que eso es un 30% y eso es un 35% y esas cosas, ¿no? Entonces, que seamos más académicos, que tengamos con estos datos paciencia, ciencia, y cariño a la hora de analizarlos, y que de verdad lleguen a proveer buena información para la gente que lo va a recibir. Fan, en la parte de a qué mujeres admiras, Fan habla de Jane Goodall, y me parece bastante curioso porque nos hace recordar que tenemos que buscar otros campos en los que aprender otras personas, ¿no? No digo que vamos a pasar 55 años estudiando cómo un usuario está usando nuestra aplicación ahí sentadicos al lado de él, como ella hizo con los chimpancés, pero buscar referentes fuera del mundillo del diseño, que si estamos hablando de usabilidad, todo el mundo tiene Nielsen en la cabeza, pero que intentamos leer más allá de las referencias de siempre, intentemos buscar en otras disciplinas gente a la que admirar y de la que aprender. Y por último, Elisech, Denise y Cecilia, que veis ahí cómo cambia el acento. Estas 3 chicas, yo estaba en un Slack de etnografía, y una de ellas publicó que está sacando un libro de research en Brasil, cómo se hace research en Brasil. Yo soy brasileña, llegué aquí hace unos cuantos años. En Brasil trabajaba en un psiquiátrico como psicóloga, o sea que tengo muchos papeles para poder trabajar hoy en una empresa de desarrollo. Pero desde que cuando cambié a diseño fue ya viviendo en España, entonces yo conozco a mucha gente de la comunidad de diseño de aquí, conozco a mucha gente americana porque son referentes, en research mucha gente de Australia porque las chicas de Atlassian hacen muchas cosas y se mueven mucho, pero de mi país yo no conozco nada. Si hoy me piden hacer un research en Brasil, para mí es como... no sabría por dónde empezar. Entonces, cuando he visto que ellas estaban escribiendo ese libro,
yo contacté con ellas y tuvimos una call muy interesante donde hablamos las tres. De hecho, Denise hizo su posgrado cuando yo trabajaba en el posgrado en la misma universidad en psicología. Entonces, seguramente nos cruzamos y todo. Y me pareció bastante curioso. Elisete es antropóloga. Denise trabaja es ingeniera informática, pero hizo su posgrado en psicología, entonces trabaja en research. Y Cecilia es pedagoga y está haciendo su doctorado en usabilidad. Entonces son tres mujeres que cuando he visto fue como, oh my God, tengo que hablar con ellas. Entonces les he entrevistado también y he publicado este mes. Todavía solo está en portugués, el inglés viene. Entonces ellas, cuando pregunto qué se hace en Brasil que es distinto, ¿no? Ellas cuentan una anécdota que una empresa sueca ha decidido hacer una app de localización de Wi-Fi gratis, ¿no? Tú estás ahí. Entonces tú sabes en qué cafeterías o tal hay Wi-Fi gratis o si hay un Wi-Fi que te puede dar la contraseña. Y claro, la empresa sueca llegó a Brasil y el producto falló estrepitosamente porque el research se hizo en Suecia, ahí y no en Brasil, donde la gente... aunque tenemos fibra desde hace mucho tiempo, los teléfonos móviles son más antiguos porque si vemos tenemos una población, una diferencia social muy grande entre la población y vamos, que la gente muchas veces tienen planes de prepago y claro, ellos tuvieron que contratar una agencia local para rehacer todo el research y repensar cómo podrían lanzar eso ahí. Entonces, eso también es algo que me quedo, ¿no? Cuando nos piden, sobre todo quien trabaja en agencia muy grande, a mí me tocó, estando de freelance en Fior, hacer un proyecto para Brasil de Interaction y sé que es bastante común que las empresas grandes tengan proyectos en Sudamérica o en África. Tengamos el contexto en la cabeza. No, porque no estamos diseñando para nosotros en Europa con superteléfonos, estamos diseñando para gente que si va con el teléfono por la calle mirando por dónde va, pues pasa alguien, le roba el teléfono y ya está, ¿no? Tenemos que tener todo ese contexto en la cabeza. Entonces, revisitando un poco las entrevistas y repensando en qué momento estaba yo hace un año. Cuando pensaba en el futuro de research, yo no pensaba que estaría como estoy ahora mismo. Ahora mismo, si me hacen esa pregunta, yo la cambiaría por completo, ¿no? Hace un año nadie estaba hablando de Research Ops. Ahora mismo, donde yo trabajo, estamos montando un Research System para hacer Research Ops dentro de la empresa y un repositorio de datos y todo eso hace un año la gente no estaba hablando todavía, ¿no? Entonces... pensando eso en la pregunta del futuro y viendo las respuestas de las chicas, a mí me quedó así imaginar cómo será el futuro de la tecnología, ¿no? Cómo será dentro de un año, de qué estaremos hablando, ¿no? Entonces ahora os invito que os juntéis en grupo de 5 o 6 personas. Si queréis tenemos post-its y boli para apuntar ideas, pero si no queréis, no hace falta apuntarlas, pero que podáis hablar entre vosotros sobre qué esperáis de ese futuro de la tecnología, hacia dónde creéis que vamos a ir, incluyendo las mujeres, por favor. Y ya está. Muchas gracias. Vale, pues si algún equipo quiere compartir un poco lo que han estado hablando respecto a cómo se imaginan. Venga. ¿Alguien quiere compartir? ¿Algún equipo quiere compartir un poco lo que estaban hablando? No hace falta hacer un discurso ni cómo apostar el caballo ganador a cómo va a ser el futuro, pero un poco hablar sobre qué reflexiones estabais hablando. Un buen aplauso te damos, venga. Me va a dar hambre.
No, pero si el aplauso, no, que preferiría un refuerzo positivo como, por ejemplo, no un aplauso. Pero, guay, gracias. Bueno, yo tengo aquí un cacao de... ¿Te traes los pilares de la tierra? Un poco, ha sido fructífero. A ver. Uy, el micro me acabo de arrepentirme mogollón. No. Vale. Venga, a ver. Tengo la tecnología en el futuro. Bueno, lo primero que hicimos fue ponernos un plazo. Hemos dicho 5 o 10 años. Intentando que no sea el año que viene, para no quedarnos muy cortos, y que no fuera dentro de 20 años y que se nos fuera la pinza mogollón, ¿no? Entonces dijimos, venga, 5 o 10 años, ¿no? Entonces dijimos, la tecnología dentro de 5 o 10 años intentará conocerte, de verdad, no solo datos, sino conocerte de verdad. ¿Qué más, pues? ¿Qué más tenemos? Voy a empezar por los felices. Se anticipa tus necesidades. No solo te da soluciones. Ah, pues nada. Gracias. Pues eso, que no solo responderá a tus dudas y necesidades, se anticipa sus necesidades, es bastante autoexplicativo, la verdad. Hemos puesto que te la encuentras en donde menos te lo esperas. Estarán, bueno, omnipresente, ¿no? Y también creemos que es proactiva, o sea, que no solo se anticipan tus necesidades, sino que igual te las vas hasta crear, ¿no? ¿Qué más tenemos? Sobre los asistentes virtuales, hemos creído que van a estar también por todos lados, entonces tenemos muchos asistentes virtuales que nos rodean. Además, muchos asistentes virtuales, no solo 3, sino muchos, y con personalidad y ese rollo, ¿no? Y que crean un entorno social alrededor del usuario. Es decir, que hay unos asistentes virtuales con una personalidad que engancha con la tuya, de algún modo, y te ofrecen cosas que enganchan, es decir, como que crean un sistema a tu alrededor, ¿no? Y un asistente a lo mejor crea un sistema a tu alrededor y otro asistente podría crear otro sistema. Por aquí ya nos hemos ido un poquito más al lado oscuro y tenemos un reconocimiento facial generalizado y crédito social, que ya lo estamos viendo por algún sitio y que es probable que se generalice. Hemos puesto que la tecnología hará que Black Mirror no te sorprende. Ya cuando pues, lo vas a ver y vas a decir, es un documental. Luego hemos puesto que la tecnología hará que las ciudades se transformen y que nuestros hábitos con ellas, que van a hacer una correlación. Hemos puesto que va a haber roboabejas para suplir lo que ahora las abejas no... las pobres en un momento dado van a dejar de hacer su función. Pues van a haber abejas que cumplen su función, roboabejas. Hemos puesto que la tecnología hará que en comparación lo manual, es decir, el artesano, ¿no? Lo hecho con las manos, cada vez tenga más valor. Y que nos liberará de tareas mundanas y nos dará, tendremos más margen para la creatividad. Y lo último que estábamos discutiendo era si la atención también va a tener más valor o no va a tener más valor. Y estábamos en ello. Esta es mi aportación. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Algún equipo más? Puede ser más de una persona. Podemos aplaudir, no aplaudir, como prefiráis. Después de estas preguntas, ¿y cerramos? Bueno, perdón. Es Damaris la que tenía que estar aquí, de todas formas. Ahora me gusta mucho tu charla. Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido darle un poco de vuelta al papel del research en ese escenario imaginario. Y... a ver, está por aquí. Bueno, voy a hacer el resumen que estábamos hablando. Hay 2 axiomas que se han utilizado hasta ahora de una manera bastante evidente. El primero, hemos pensado en la tecnología en los últimos años desde un escenario de abundancia. Y el segundo lo hemos hecho aplicando el research en un escenario muy corto, que es el producto que construimos y la gente que lo utiliza. Ahora mismo estamos viendo que Airbnb te expulsa de tu barrio, estamos viendo que Facebook decide los presidentes y muchas otras cosas que ahora no tenemos tiempo para discutir. Lo que esperamos, y esto es con los deditos cruzados,
es que lleguemos a la madurez para que la investigación que hacemos vaya más allá de eso. Y que cuando construyamos sistemas y construyamos productos y construyamos servicios, partes de las preguntas que aspiremos a responder sean ¿cuánto va a joder esto la ciudad? ¿Cuánto va a joder esto el sistema político? ¿De qué manera vamos a afectar a la economía? ¿De qué manera vamos a afectar a los prejuicios y a la diversidad? Porque además hay otra premisa, que es que ese escenario de... ¿cómo le he llamado? Bueno, de abundancia, perdón, va a dejar de ser así. Hemos aprendido que la electricidad no es infinita, que para ponerte a minar bitcoins empiezas a quemar bosques a una velocidad que ni un incendio de Galicia. Entonces, estamos entrando en un escenario de escasez en algunas de las cosas que hemos dado por abundantes. Esa combinación de mirar más allá cómo la implantación de lo que diseñamos y construimos va a afectar socioeconómica y políticamente, y cómo vamos a alimentar lo que construimos en un escenario de escasez de algunas de las verticales que ahora damos por abundantes. Ese es el futuro que nosotros vemos y queremos que la gente que hacéis investigación hagáis las preguntas mucho más lejos desde el principio, que os dejen. Ese es. Si alguien más quiere compartir, si no, pasamos a las preguntas. Vale, pues... ¿alguna pregunta, comentario, duda respecto al proyecto? El catering va a seguir estando allí, preguntéis o no, no se va a agotar, no va a entrar un grupo de gente que se va a comer todo y salir. Sí, por preguntar, Hola, buenas. Y con todo esto, después de preguntar a tantas researchers, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Hacia dónde quieres llegar con esto? ¿Cuál es el objetivo o lo que te imaginas? Pues sí. Yo el objetivo era dar visibilidad a esas mujeres maravillosas con las que me he encontrado en mi carrera y yo creo que ese objetivo está más o menos cumplido, ¿no? Aquí Grace dice que sí. Sí me gustaría dar un paso más allá y entrevistar a otras mujeres que yo no conozco, como pasó con las chicas de Brasil, pero también tengo que compaginar un poco trabajo, vida y tal, y entonces tampoco da tiempo a todo, pero si puedo empezar a hablar con otras mujeres, pues sería genial. ¿Más preguntas? Bueno, mi pregunta no es para ti, sino para el primer grupo que ha salido, que ha hablado sobre lo del sistema de crédito social. Me gustaría preguntarles si se referían a lo que muchas veces a mí me han comentado en plan el que hay en China. Y me gustaría preguntarles si ellos han investigado o han hecho un research sobre el sistema, porque sí que es verdad que desde mi punto de vista a veces confundimos el que existe a nivel estatal y a nivel privado. Y eso yo creo que, hablando sobre fake news, me gustaría saber si vosotros habéis distinguido entre esos dos sistemas o sabéis un poco de ello. Debo decir que no, que es una sensación más que un conocimiento profundo del tema. Y bueno, habría que darle una vuelta, efectivamente, sí. Por un último comentario, sí que es verdad que a nivel estatal yo coincido con la crítica que es negativo, incluso, bueno, hay muchísimos vídeos hablando sobre cómo te puede afectar por tener un mal scoring. Sin embargo, otra cosa que, por ejemplo, yo como diseñador lo veo un poco positivo es el juego del juego de... No me va a salir. Bueno, un poco el dilema prisionero, que es un poco lo que hacen a nivel privado es, si tú tienes un alto scoring, muchas veces, por ejemplo, tienes un servicio gratuito de coger paraguas. Es decir, o puedes coger lo que aquí tenemos, el Lime, las scooters, gratuito o con un fee mucho más bajo. Es decir, que es muy complejo hasta qué punto es positivo o negativo para la sociedad,
pero yo creo que también es evidentemente cosa nuestra como diseñadores o researchers ver hasta qué punto esto puede producir o dar beneficios a la sociedad. Y evidentemente yo coincido que hay críticas que es como, uy, cuidado, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Como es el que, por ejemplo, hay un caso que ahora mismo yo investigando, es que un señor que tuvo unas deudas, no por su culpa, sino por su socio, le bajaron el scoring y no podía viajar. Entonces, eso es algo negativo. Pero beneficios que nos puede aportar a la sociedad en el sentido de, si eres un buen ciudadano, tienes extras, yo creo que es una forma de, no sé, obligarnos a ser más, a contribuir a la sociedad. Bastante proyección de voz. Vale, un segundo. No, pero para que se quede grabado. Como último comentario, y pues de todas formas hacemos un par de preguntas, pero se va a poder seguir hablando en... Que sí, estoy de acuerdo contigo, porque yo, por ejemplo, transformándolo a diseño de producto, que es lo que me toca más cerca, es algo que siempre creo que hay que plantearse, que además coincide un poco con lo que hablaba Javier antes, que es al diseñar cualquier cosa, hay que pensar cómo se puede cómo se puede ir a la mierda lo que estás diseñando. Es decir, en qué momento lo que es positivo te está cegando de que va a haber un trasfondo negativo que a lo mejor va a ser en compensación pues peor que lo que aporta. Pero claro, research. Bien, ¿alguna pregunta más? Hola, yo más que pregunta es agradecimiento, porque soy socióloga, he caído en el mundo del diseño y al principio da mucho respeto, ¿no? Es una comunidad, un mundo que no conocía. Y creo que el haber entrado de mano de, primero una formación que hice con Charlotte y Marina en Inmoción, y aquí algunas compañeras, y luego leer todas las entrevistas, ¿no?, vuestras, fue como una forma amable de conocer procesos, ¿no?, de entender de verdad, y también la aportación desde la investigación que yo conocía, ¿no? Entonces de ahí, pues gracias. Bueno, pues si nadie... Vale. La verdad que era un comentario muy bonito. Ay, gracias. Lo intentaré. A mí me gustaría, nos has lanzado la pregunta de cómo veíamos el futuro de la investigación y bueno, y un poco velado también así o más por lo Virginia has planteado y las mujeres en ese futuro. A lo mejor cómo lo veías tú también, aparte de la reflexión que hayamos podido hacer en los grupos. Gracias. ¿Qué pasa? Yo veo el futuro de la investigación mucho más... yo creo que poco a poco la investigación está cuajando dentro de las empresas. Yo trabajo en una empresa que tiene 40 años, que mis compañeros de trabajo llevan ahí 25, 30 años, que nunca han tenido un diseñador dentro. Si os enseño alguna de las pantallas de nuestras apps, pues lloráis. Y es muy bonito ver cómo tienen un profundo respeto por todo lo que hacemos, entienden lo que hacemos, porque yo puedo llegar a un señor de mi empresa y decir que... Y decir, yo quiero investigar cómo trabajan los mecánicos. Y él puede decir, yo llevo 30 años trabajando con ellos, ya sé cómo trabajan. Y en ningún momento eso pasa, ¿no? Me dicen, no, de hecho te voy a acompañar porque yo quiero ver si hay algún cambio. Y hay muchas sorpresas en el campo, muchas sorpresas en el trabajo de campo. Vemos cómo el sector de automoción evoluciona de una manera absurda que no da tiempo ni a la gente que trabaja en ese sector entender esos cambios. Y en todo momento es abierto, es receptivo, por la labor de entender, y lo que quiero para el futuro de Research es que eso pase en más sectores, no solo en una empresa. Sí que es una empresa grande y estamos en 80 y pico países y estamos haciendo un impacto ahí, aunque somos un equipo chiquitino, pero a mí me gustaría ver más de eso en otros ámbitos, ¿no? Entender que el researcher no es quien hace un test de usabilidad tras test de usabilidad tras test de usabilidad. Es una persona que hace esa entrevista en profundidad, es una persona que entiende de verdad cuáles son las necesidades del usuario. Y
y que eso cuaje por todos lados. Es algo que vemos, por ejemplo, en el gobierno de UK, que empezaron con un diseñador que es una researcher y hoy ella tiene un equipo de 100 personas dentro del gobierno de UK, de diseñadores, entre diseñadores y researchers. 100 personas para un gobierno. Entonces, a mí me gustaría ver más de eso también en los gobiernos, ¿no? Entender que hacer la declaración de la renta es un pain tremendo, que cuando venimos a alguien de otro país y llegan aquí y tenemos que hacer la declaración de la renta, es como, es que no tengo ni idea porque en mi país era todo muy distinto. Facilidades al ciudadano. Todo eso yo creo que está mucho por trabajar. Tenemos muy buenos ejemplos, como Atlassian, que es otra empresa que tiene mucho valor en research. Y en el lado de las mujeres, yo creo que es más que tengamos iguales oportunidades, ¿no? Hay una chica en la audiencia que ha dado una charla muy buena sobre yo quiero ser average, y yo estoy con ella. Yo quiero que mujeres mediocres estén en el mismo sitio que hombres mediocres que están ahí arriba, ¿sabes? Es como, quiero la misma oportunidad de poder ser average on top. Entonces creo que tengamos las mismas oportunidades y además que no nos penalicen por querer ser madres, ¿no? Que los ambientes sean más receptivos, como estaba aquí antes Memi con su nena, que es Amor Infinito, que podamos tener empresas que acojan a las madres y que los padres se repartan cosas y todo eso, pero que no nos penalicen por querer tener una familia. Esas cosas, ¿no? Que parece curioso si veis hay un documental en Netflix sobre las feministas que sale Jane Fonda y todas esas mujeres maravillosas que estaban luchando por nosotros hace años. Y yo he visto ahí en un sketch de Lily Tomlin que hace Grace and Frankie con Jane Fonda, no sé si conocéis quién es la actriz, que ella sale en un escenario hablando en los 70 y entonces estamos en el bar y llega uno y dice, ¿qué haces ahí tan sola? Y estaba con mi compañera. Pues eso es algo que yo veo a la gente hablando hoy día todavía, ¿no? Entonces, que dejemos de hablar y que las cosas pasen y que de verdad tengamos las mismas oportunidades. Y eso es. Bueno, Juliana, muchísimas gracias por venir hoy. Creo que ha sido muy interesante. Gracias a todos por venir otro Design Wednesdays más. Nos vemos en el próximo y bueno, tenemos ahora el catering para seguir charlando y podéis preguntar cualquier duda que os quede en la cabeza. Muchas gracias.